En los estudios de inmunochip de enfermedad de Crohn, también menos pacientes, pero 6.200, y en la corte de enfermedad de colitis ulcerosa son 7.200. Se puede concluir de todos estos estudios, esta cantidad enorme, fue un esfuerzo enorme. Desafortunadamente no en todos los estudios había la suficiente información clínica para sacar conclusiones clínicas, pero sí yo creo que se puede llegar a esta conclusión, que en todas estas enfermedades son las células dendríticas y las células T las que son responsables de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y aquí describen en detalle los diferentes variantes que existen y que hacen que una enfermedad se pueda tipificar y se pueda diferenciar de una de otra. Estos son los países que han participado en estos estudios. Vean ustedes, por ejemplo, que toda Latinoamérica no ha participado todavía. Pero en México, por ejemplo, y en este país, en Buenos Aires, ya hay grupos estudiando estos estudios que van a ser importantísimos, porque nuestras poblaciones también tienen influencia autóctona latinoamericana. Por ejemplo, en el estudio que hicieron a mí, en el 23 a mí, yo tengo el 40% de los genes de los Peña vienen de Bilbao, son vascos, y en cambio un 40% de los de mi madre son de origen autóctonos de los indígenas salvadoreños que vinieron de todo de Oceanía, o sea que la genética nos ha ayudado también a interpretar nuestra genealogía. Yo creo que es importantísimo también, cuando los estudios latinoamericanos aparezcan, que no vamos a copiar ya el norte de Europa, sino que vamos a ver ahora cómo contribuimos y cómo los genes de los autóctonos nos contribuyen a tener unas enfermedades o a evitar que tengamos otras enfermedades. O sea que cada uno de estos genes, a pesar de que la contribución es poquita, sí nos permiten, cuentan una pequeña historia sobre la biología de esta enfermedad, y mediante la combinación de ellos encontramos las vías biológicas que sí pueden conducir a la enfermedad inflamatoria. Vean ustedes que la enfermedad inflamatoria, lo que se ha descubierto es que hay muchos genes que están relacionados con unos con la lepra, otros con la micobacteria, otros con la inmunodeficiencia. O sea que estos descubrimientos de los genes que hay relacionados con el Crohn nos indican que probablemente hay un defecto en la autofagia o en poder eliminar cierto tipo de bacterias, que es parecido a lo que pasa con las micobacterias con otras enfermedades, con inmunodeficiencias, con la lepra. Y eso probablemente nos va a ayudar a cambiar un poco el chip de cómo tratamos a nuestros pacientes. En vez de inmunoestimularlos, tal vez tomamos el inmunosuprimir o hacer una inmunoestimulación muy dirigida. O sea que es importantísimo lo que estamos haciendo. Ahora, para hacer un resumen de toda esta información que tenemos, para que se lleguen mensajes, por ejemplo, vean ustedes que si comparamos estas enfermedades, en la enfermedad celíaca, vemos que de los 40 genes, el HLD-Q2 y el D-Q8 es el más importante y nos sirve para el diagnóstico. De todos los demás genes, desafortunadamente, no nos sirven para el diagnóstico. Por ejemplo, esta combinación de NOD, del ATG, los genes de la autofagia, el Crohn tiene 3 genes de la autofagia. En los estudios más recientes, si únicamente se tipajen los pacientes de este grupo, sí puedes ver que son los pacientes con enfermedad ileal, los pacientes que tienen mayor severidad, que tienen tendencia a hacer estenosis, que tienen tendencia a perforación, son los que han heredado estas variaciones. Pero no es suficiente para ponerlos al diagnóstico. La colitis ulcerosa es diferente. O sea, lo más interesante que se ha encontrado también es que hay varios genes y que también se comparten con el cáncer colorectal. Todos sabemos que la colitis ulcerosa tiene mayor riesgo a tener un cáncer colorectal. Por eso ahora recientemente también los grupos de Canadá y de Inglaterra, de Escocia, han encontrado que el RAC, esa molécula que es importante también para la azotayaprina, también hay defectos asociados con la colitis ulcerosa y con el cáncer colorectal. O sea que la asociación genética entre esta
entre el cáncer colorectal y la colitis ulcerosa es cada vez más importante. Ahora, la mayor parte de genes de la colitis ulcerosa indican que esta es una enfermedad de permeabilidad, es más un problema, un defecto de relación con la flora microbiana. En cambio, en el Crohn es un defecto de autofagia. Sí. Y esto no hay que asustarse, pero todo para que vean ustedes que con toda esta nueva tecnología y con tanta variedad de variaciones, necesitas unos computadores muy fuertes y grupos de especialistas en estadística y todo que permitan tratar de comprender toda esta información. Y esta me gustó mucho a mí porque vean, por ejemplo, solo el HLA. Recuerden que de los 3 millones de SNPs que tenemos, el complejo HLA se heredan en bloque, y durante mucho tiempo se han heredado en bloque. Es un haplotipo muy grande, que no se ha variado, no ha variado. Pero vean ustedes, por ejemplo, como aquí, que la enfermedad de Crohn casi no tiene ninguna relación, el HLA no es tan importante para la enfermedad de Crohn. En cambio, sí para la enfermedad celíaca, sabemos, y de esa manera se puede ver, por ejemplo, qué relación hay entre un determinado grupo de genes y un grupo de enfermedades. Yo creo que este tipo de estudios nos van a ayudar a los clínicos, a los que están planeando estudios, a que enfoquen esto. Ahora, tal vez lo más importante que podemos llevarnos en este momento y que tenemos evidencia suficiente es que todo el esquema que teníamos de la TH1 y de la TH2, que ha sido tan importante, por ejemplo, para desarrollar el anti-TNF-alfa, no es tan importante como esta TH17. ¿Ves? Que gracias a la genética sabemos que estos genes relacionados con el TH17 son los más importantes para regular la inflamación. Y ahora se ha visto que esta cantidad de genes han sido seleccionados por infecciones graves que no ha habido. O sea que antes en Europa han habido estas grandes infecciones en la Edad Media que moría mucha gente y se seleccionaron. Entonces hay genes que eran específicos para poder eliminar estas bacterias que producían la peste. ¿Ves? Pero ahora que se ha liberado todo con la higiene y que ya no tenemos estas enfermedades, esas variantes han sobrevivido porque probablemente tenían un valor también para nosotros. Y por eso va a ser importante también lo que va a pasar en Latinoamérica, que nuestras poblaciones han sufrido otro tipo de ataques, y a ver qué genes hemos seleccionado para eso. Yo creo que lo más importante también es saber que a la hora de encontrarse con un paciente con sus síntomas, entonces, o sea, lo que nos interesa a nosotros es que sabemos que la variación genética y la expresión es importante, pero la infección, la dieta, el tabaco, la edad, el sexo, la condición general son los que contribuyen a los síntomas que vemos en nuestros pacientes. Como le queda ya muy poquito tiempo, un último mensaje. Algo que, por ejemplo, vean ustedes que la enfermedad de las arterias coronarias es la causa más importante de muerte ahora. Y vean ustedes, por ejemplo, que los cardiólogos han hecho un estudio muchísimo más grande que han hecho los inmunochip, porque claro, es importante para todo el mundo, y han descubierto que además de lo que pensábamos y lo que se sabía, que el colesterol, que la hipertensión son los dos factores más importantes para la enfermedad cardiovascular, que una cantidad de genes que están regulados por la inflamación. Y esto nos indica que estos genes, que fue un descubrimiento para el cardiólogo que no comprendía, pero sí es importante también para el gastroenterólogo, porque si tienes un enfermo de Crohn y un colitis ulcerosa y una enfermedad celíaca que no se trata, si no suprimimos la inflamación, también contribuimos a la enfermedad coronaria. Yo creo que ese es otro mensaje que tenemos que llevarnos, que hemos aprendido gracias a esto, que nos ha llevado de nuevo a la medicina interna. Por fin, yo creo que comencé con un escritor y voy a terminar con un escritor. Marcos Aguinis nació a Guinness, nació a 217 kilómetros al sur, en Río Cuarto, de Córdoba, es cordobés. Es un gran liberal. Si van ahora al centro de Buenos Aires pueden comprar libros de él. Este libro a mí me llamó mucho la atención porque se llama La gesta del marrano. Describe históricamente lo que pasó con un judío que lo echaron de España, que se vino huyendo de España en el momento de la Inquisición, se va a Lima y luego viene hasta Chile y luego tiene una vida terrible, ¿no? Pero lo que me gustó a mí es que en un determinado momento este libro también se puede bajar gratis online, pero en la versión online no he podido encontrar. Yo lo que encontré que me llamó la atención y que sentí mucho, ya hace 3 años descubrí esto,
que es que Maimónides, y él tiene un libro, él editó el libro de Maimónides como un filósofo y un gran médico de Córdoba, en España. Estoy aquí en esta foto visitando Córdoba, España, donde él vivió en su juventud. Entonces, siempre soñó volver y no pudo volver. Pero él dice en su oración de Maimónides, que es mejor que la oración de Hipócrates, yo creo que la deben leer, dice, y yo he extraído lo más importante, dice: hazme humilde en todo, pero no en el gran arte. No dejes despertar en mí el pensamiento de que ya sé lo suficiente, sino darme fuerza, tiempo y voluntad para estrechar siempre mis conocimientos y adquirir otros nuevos. La ciencia es grande y la inteligencia del hombre cada vez más honda. Yo creo que vean ustedes que la genética nos ha llevado desde Mario Vargas Llosa a Guinness a pensar que hemos escogido una profesión fascinante en medicina, pero que nos debemos conformar con eso, porque si no nos dedicamos de lleno a nuestros pacientes, no vamos a tener éxito, ni va a repercutir en la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, toda este tremendo resumen de algo tan complejo y tan promisorio, ¿no? Porque me parece que el futuro de esto tiene que ver con el diagnóstico, con el pronóstico, con la intervención terapéutica, con la de innumerables posibilidades. Pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna ahí? A ver. Por ejemplo, la colitis ulcerosa, después que uno lo opera y aparece por cirugía el Crohn de nuevo, ¿tiene que ver eso con algún cambio genético? Sí. Bueno, antes decíamos siempre que los genes no cambian, ¿no? Y si lo que sí cambia es la epigenética, o sea que de estas aparecen mutaciones debido al siguiente. Ahora lo que describes es rarísimo, ¿eh? O sea, lo que dices con la nueva genética moderna podemos pensar que sí es verdad que puede existir un paciente que puede tener las dos enfermedades, así como celíaca y Crohn, celíaca y colitis ulcerosa es mucho más frecuente, psoriasis, anquilosis espondilitis, enfermedad de Crohn son mucho más frecuentes, pero que un paciente tenga primero colitis Cindy Trullo, con quien me formé, solo en toda su vida, fíjate que él también se dedicó a la colitis ulcerosa, solo vio un caso en el que había tenido una colitis ulcerosa porque el NS era su especialidad, el grupo de Bergman y el Crohn, habían resecado todo el colon y entonces me hizo el diagnóstico de colitis ulcerosa y 10 años más tarde desarrolla lo que era Crohn. Entonces dijeron, oye, fue un error de clasificación. Entonces tenían todo el bloque, tenían todo guardado y lo revisó Whitehead, que fue uno de los patólogos más importantes, y dijo, yo no podría hacer el diagnóstico en este colon de Crohn. O sea que él dijo, en esta época tenía que hacer. Ahora, cuando hagamos el genoma total, sí vamos a ver si es cierto eso. ¿Ves? Si es posible que o fue un error de diagnóstico o fue que verdaderamente que era diferente. De todas maneras es importante esto que dices, porque pensemos, y esto ya aprendemos de la genética, que cuando ves una enfermedad lo haces un diagnóstico, pero es muy importantísimo no quedarte con ese diagnóstico, sino que seguir observando, sobre todo si tienes dudas, de seguir no hace falta hacer diagnóstico en un día. A veces para hacer un diagnóstico bueno necesitas 1 o 2 años, por eso el seguimiento del paciente es crucial. Yo creo que en eso nos va a ayudar. Gracias por tu pregunta. ¿Qué pasa? Me pidió esa primero. Por favor. Una pregunta práctica, en realidad, sí. Porque todo esto llevado a la práctica clínica, sí. Si sería costo-beneficio hacerle, por ejemplo, a las familias cuando diagnosticamos un celíaco y nosotros lo que hacemos es seguirlo con anticuerpos sus hermanos o sus padres, pero sabemos que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento. Entonces, podríamos costo-beneficio hacer el estudio genético y dividir esa familia a quienes voy a seguir y a quienes no, para decir, bueno, estos los voy a seguir con anticuerpos en algún momento a ver si aparece el anticuerpo positivo y a estos no, podría ser. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, muy práctica. Yo creo que ahora estamos confrontados. Fíjate que en el 2005, si ven ustedes, los canadienses y gastroenterólogos hicieron un estudio fenomenal sobre riesgos de enfermedades en familiares, sobre enfermedad celíaca. No mencionan el HLA para todo. Pero ahora, como hemos aprendido, vemos el valor del HLA-Q y vemos que la molécula es tan importante y hay suficientes estudios familiares para pensar que
Y el test es más barato todavía para pensar de que si que es costo económico hacer en las familias un HLD-Q. De hecho, los pediatras en España están tomando esta actitud de nuevo, ¿no? Y en niños, por ejemplo, con el síndrome de Down, puedes que tienen mayor riesgo, entonces es mejor hacer HLD-Q de 8, porque si no lo tienen, ya sabes que no tienen celíaco. En cambio, si haces serología, puedes seguir haciendo después. Sí. Me doy el gusto de cerrar yo. O sea. No, pero como se tiene que llevar un mensaje práctico, seguramente en los celíacos que vean, está siempre el debate qué sucede con la clínica, la serología, la biopsia, la endoscopía y la biopsia. ¿Qué rol tiene la genética, la más básica, no las variaciones que estamos estudiando con Wigmenga y toda la gente, sino lo que ellos tienen acceso clínico? ¿Qué valor positivo, negativo, el mensaje que le podemos pasar? Sí, en mi contestación, Carolina, que también se refiere a ti, a lo que dices tú, es justamente esto, ¿no? Que es el HLD-Q simplemente lo que hay que hacer. ¿Ves? Y ahora, por ejemplo, hay ciertos, ahora hay dos maneras de hacer HLD-Q. Una manera rápida, que te dice que es DQ2 o DQ8, y otra es que te dicen los 4 alelos. Entonces ahora, yo creo que en todos nuestros países puede haber centros. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio ahora en El Salvador, que lo pueden leer en el libro en que nos mandaron el ADN de nosotros, porque en El Salvador no había oportunidad de hacer un equipaje. Yo creo que ahora se puede organizar en cada de nuestros países donde se ve mucha enfermedad celíaca, y en el Cono Sur se ve mucho más por supuesto, que en el resto de los países. Es coste económico en estas circunstancias hacer un estudio de HLD-Q para tener seguridad. Hay varios, no van a poder asistir ellos al simposio de Julio Bay. Tienen que asistir. Cuando terminemos de acá, bueno, después vemos. Sí, yo creo que vamos a poder asistir. Sí, porque el simposio de Julio Bay se va a hablar sobre. Vamos a pasar el listado de asistencia y se van después. Sí, porque lo vamos a usar mucho, porque hay también un patólogo, se van a discutir todos estos temas, y hay una nueva visión ahora que indica. O sea, tenemos un mundo por delante con esto. Yo te agradezco la capacidad de resumir y